Aquí mismo terminé el video de ayer, aquí mismo comenzaré el de hoy. Si en el video de ayer hablé sobre la familia de Moshe, hoy vamos a penetrar en su alma. Desde el desierto mismo, el desierto del Negev, en el que cada piedra parecería guardar un secreto, en el que cada paso que damos nos revela una historia milenaria. Amigos, hoy les voy a mostrar al Moshe que nunca nadie les enseñó. Aquel niño con nombre egipcio, aquel joven que vivió entre dos mundos, aquel hombre que discutió con Dios, aquel líder tartamudo, aquel profeta que nunca entró a la tierra prometida, a pesar de que se cargó al pueblo 40 años por el desierto. Amigos, si ustedes piensan que conocen a Moshe, quédense a ver este video porque Moshe no es solo un personaje bíblico, es un misterio. Y ese misterio lo vamos a descubrir hoy en este paseo. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, en busca de capítulos, versículos, hoy personajes de la Biblia desde el mismo lugar de los hechos. Mil gracias por participar, mil gracias a los que se siguen suscribiendo al canal, mil gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual puedan conseguir Biblias como esta en español, que también están escritas en hebreo, que van a salir de Tierra Santa a vuestras casas. Y muchísimas más gracias a los miembros del canal que apoyan este proyecto económicamente. ¿Qué les parece que empecemos? ¡Vamos! Amiga, amigo, muchos creen que ya lo saben todo sobre Moshe, que nació en Egipto, que fue rescatado del agua por la hija del faraón, que se enfrentó al imperio más poderoso del mundo, que dividió el mar en dos y que recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Pero si uno empieza a mirar con lupa, a leer entre líneas y a unir los versículos, aparecen cosas muy curiosas, contradicciones, lagunas, secretos. Y como estoy acá, caminando en el desierto del Negev, donde cada piedra recuerda la travesía de los hijos de Israel, es el momento perfecto para contarles lo que la mayoría no sabe. Porque Moshe no fue solo un héroe, fue también un enigma. Moshe tenía un nombre egipcio y ningún judío lo cuestiona. La Biblia nos dice que fue la hija del faraón quien le puso el nombre, cito, porque de las aguas lo saqué. En hebreo, el verbo mashiti significa saqué, es verdad. Pero hay un problema. La hija del faraón no hablaba hebreo. Hermanos judíos, llegó la hora de reconocer que Moshe es un nombre egipcio clásico, como Tutmosis o Ramsés, donde Mosis significa hijo de. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue un hombre hebreo con justificación forzada o mantuvo su nombre egipcio toda la vida, incluso como líder de Israel? ¿Qué dice eso sobre su identidad? ¿Era egipcio o hebreo? ¿O ambos? 2. Su infancia es un misterio completo. Después de que la hija del faraón lo encontró en el Nilo, se lo entregó a una nordisa hebrea que resultó ser su verdadera madre. Pero no dice cuánto tiempo vivió con ella. ¿Vivió 1 año, 5, 10? ¿Lo criaron como hebreo en secreto o como egipcio con raíces? Amigo, amiga, no se vuelve a hablar más de su vida hasta que ya es adulto. Y cuando es adulto, salió y vio cómo sus hermanos, entre comillas, eran oprimidos. Yo pregunto, ¿desde cuándo sabía que eran sus hermanos? ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? El texto no lo explica. Lo cierto es que Moshe vivió un conflicto de identidad desde joven. Vivía como egipcio, sentía como hebreo, pero pertenecía a ninguna parte. 3. Mató a un egipcio y no se arrepintió. Cuando vio a un egipcio golpear a un hebreo, no lo detuvo, lo mató. Y no dijo ni una palabra de remordimiento. Lo enterró en la arena como quien sabe que lo que hizo estuvo mal. Pero igual lo hizo. Fue un acto de justicia, venganza, furia contenida, un impulso. No lo dijeron. Lo que sí se dice es que al día siguiente intentó intervenir en una pelea entre dos hebreos y lo rechazaron. Cito, ¿quién te puso a ti por juez y príncipe sobre nosotros? Ahí Moshe entendió que no es egipcio, pero tampoco es del todo hebreo. Quizás entendió que estaba solo. 4. Su llamado en la zarza ardiente fue
una discusión. Muchos imaginamos, por lo menos yo, a Moshe como un profeta obediente, pero cuando vemos el Éxodo 3 y 4, cuando Dios le habló desde la zarza ardiente, Moshe se resistió. 1, 2, 3, hasta 5 veces puso excusas. Dijo, no soy un hombre de palabras. 1, ¿quién soy yo para ir al faraón? 2, ¿qué nombre les digo que me envía? 3, no me van a creer. 4, por favor, envía a otro. 5 objeciones. Recién, cuando Dios se enojó, Moshe aceptó. ¿Qué significa eso? Que fue elegido, sí, pero no por entusiasmo, sino por una mezcla de deber, miedo y presión divina. Moshe entonces no fue un fanático, fue un hombre con dudas, con inseguridades. Eso lo hace más real. 5. Fue tartamudo. Bueno, eso es lo que ustedes creen. Yo tengo mis dudas. Cuando leo la frase de Éxodo 4, la famosa 4:10, dice, no soy un hombre de palabras, soy torpe de boca y de lengua, en español. Pero el hebreo dice, kvad pe u kvar lashon. Literalmente, pesado de boca y pesado de lengua. Entonces, ¿era tartamudo? No lo dice. ¿Tenía una dificultad real para hablar? Tampoco lo dice. ¿Era una forma de decir que no se sentía cómodo ante el faraón porque no dominaba el egipcio ya? Quizás, aunque a mí no me parece probable. Algunos sabios dicen que de chico se quemó la lengua con brasas como parte de una prueba en la corte del faraón. Otros dicen que simplemente tenía miedo de hablar en público. Amigos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el mayor líder del pueblo hebreo no era un buen orador. Y aún así Dios lo eligió. ¿Por qué? Porque lo que cuenta no es la voz, sino la misión. 6. Dios quiso matarlo después de elegirlo. Esta parte, si bien la conté en el video anterior, pero vale la pena repetir el dato porque para mí es increíble. En Éxodo 4:24, después de haber hablado con Dios, de haber recibido la misión, Moshe fue camino a Egipto y cito, Dios quiso matarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? La explicación más común es que su hijo no estaba circuncidado, lo cual era un mandamiento fundamental y es su esposa Tzipora quien lo salvó. Pero, ¿cómo sabía ella qué hacer? ¿Por qué no lo hizo Moshe antes? ¿Y por qué un castigo tan extremo? Ese episodio es tan oscuro que nadie lo termina de entender, pero que nos confirma algo. Incluso el hombre más elegido, si se olvida de lo esencial, está en peligro. Y a veces quien salva no es el profeta, es la mujer que entiende lo que está en juego. No sé si se están dando cuenta, pero cuando nosotros le hacemos preguntas a la Biblia, no damos las cosas por obvio. Cuando leemos el original, vamos descubriendo cosas increíbles. 7. Moshe golpeó la roca y no entró a la tierra prometida. Y esto es un clásico. En Números 20, el pueblo se quejaba de la sed. Dios le dijo a Moshe, háblale a la roca. Pero Moshe, enojado, la golpeó con su vara. El agua salió, el pueblo bebió, pero Dios se enojó y le dijo que por no haber santificado su nombre, no entrará a la tierra prometida. Pero, ¿qué hizo tan grave el pobre? ¿No era un simple golpe? ¿Acaso no había golpeado una roca antes en Éxodo 17? En cualquier caso, ese gesto, una simple reacción impulsiva, le costó a Moshe el sueño de su vida. Otra cuestión que para mí está abierta. 8. Cuando murió, nadie lloró como lo lloraron a él. Cito, los hijos de Israel lloraron a Moshe en las llanuras de Moab 30 días completos. Ese nivel de luto no se registra para nadie más en la Biblia, ni para Abraham, ni para David, ni para Yehoshua o Josué, solo para él. Y no solo lo lloraron, lo admiraron. Cito, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moshe, con quien Dios hablaba cara a cara. Esa frase, si bien lo pone en la cima, pero también encierra, por lo menos para mí, una tristeza. Nadie más fue como él, ni antes ni después. Y esto lo digo como judío, por supuesto. Yo sé que los hermanos cristianos tienen otra fe, y es respetable. 9. Jetro fue el primer mentor espiritual de Moshe. Para mí esto es increíble también, incluso antes que Dios. Esto es fuerte, pero cierto. Moshe tiene su primer encuentro con Dios en la zarza ardiente, cuando ya estaba en Midian viviendo con Yitro, su suegro. O sea, Dios no se le apareció cuando estaba en Egipto, no se le apareció cuando huyó, lo hizo cuando Moshe ya llevaba años viviendo con ese sacerdote madianita, casado con su hija, trabajando como pastor y seguramente hablando de temas existenciales.
Antes de hablar con Dios, Moshe vivió con un hombre que le enseñó a escuchar, que le bajó el ritmo, que lo sacó del palacio y lo puso a mirar ovejas. Y no es casualidad que la zarza ardiente aparezca mientras Moshe cuidaba el rebaño. No en el palacio, no en batalla, en el silencio. Sin Jetro, Moshe tal vez nunca habría sido profeta, porque primero necesitaba aprender a estar solo, a pensar, a observar, y eso solo se aprende con un mentor que no grita, que enseña con el ejemplo. Y no es todo. Lo de Éxodo 18 para mí es más brutal. El pueblo ya había salido de Egipto, Moshe era el único juez, todo el mundo venía a él con preguntas, problemas, peleas, dudas, y él solo los atendía todo el día. Cuando Yitro lo vio, le dijo directamente: lo que haces no está bien, te vas a desgastar tú y vas a desgastar a tu pueblo contigo. Yitro entonces le enseñó a delegar. Le dijo que busque hombres sabios, honestos, que no amen el soborno y que los ponga como jueces menores. Que él solo se encargue de los casos más difíciles. ¿Qué hizo Moshe? Escuchó, no se ofendió, no se puso orgulloso, aceptó el consejo de un extranjero, de un no israelita, y eso para mí es clave. Porque el gran líder que hablaba con Dios también sabía escuchar a los hombres, incluso los que venían de afuera, incluso a su propia familia política. Yitro no solo fue su suegro, fue su primer coach. Le enseñó que liderar no es hacerlo todo uno, sino formar equipos, confiar, delegar, compartir la carga. Y hay algo, amigo, que es más simbólico, pero muy profundo. Moshe pudo quedarse en Madián, tenía esposa, hijos, trabajo, respeto, una vida tranquila, podía haberse quedado allí para siempre siendo yerno del sacerdote, cuidando ovejas, criando a sus hijos, pero no. Cuando Dios lo llamó, eligió volver a Egipto, al conflicto, al peligro, al pueblo esclavo. Yitro también representa eso para mí, la tentación del camino fácil, el de la vida tranquila, lejos del caos, lejos del pueblo. Y Moshe a eso le dijo que no, le dijo sí a Dios y dejó todo eso atrás. Por eso, cuando Yitro volvió a verlo más adelante, lo hizo con su hija y sus nietos, como diciéndole: aquí está la vida que podrías haber tenido. Y sin embargo, Yitro no lo presionó, lo honró. Le dijo: ahora sé que el Señor, Dios, es más grande que todos los dioses. Y luego se fue. No se quedó a vivir con el pueblo, no buscó cargos, no exigió beneficios por ser el suegro del jefe, solo vino a traer a la familia, a dar un consejo y se retiró. 10 y último. Sin embargo, Moshe no entró a la tierra prometida. Quizás eso sea lo más poderoso de toda su historia. Moshe, que sacó al pueblo de la esclavitud, que los guió por 40 años, que aguantó quejas, rebeliones, hambre, guerras, traiciones, habló con Dios, subió a la montaña, rompió las tablas de la ley y las volvió a escribir, pero no entró a la tierra prometida. La vio desde lejos. Y tal vez ahí está el mensaje. El liderazgo verdadero no es alcanzar el premio, sino preparar el camino para que otros lo hagan. En resumen, Moshe fue mucho más que un personaje de la Biblia. Fue un hombre real, con errores, contradicciones y con sus momentos oscuros, pero también con una fe inquebrantable. Un hombre que sostuvo a un pueblo entero, muchas veces en silencio, muchas veces solo. Un líder que no buscó el poder, sino el propósito, y que tal vez por eso Dios lo eligió. Y como dije al principio, ahora que estamos en el desierto, cada grano de arena nos lo puede recordar. Porque antes de ser tierra prometida, esta fue tierra de desierto. Y antes de haber un pueblo libre, hubo un hombre que se cargó con todos. Y es así que llegamos al final del video. Amigos, si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí, vale oro. Shalom, amigos. ¿Me tiro?